Alfonso, me decía mientras me entregaba el dinero, un trabajador merece su salario. Y además, el dinero viene de las donaciones de los fieles. Ellos dan para que la casa de Dios esté en buenas condiciones. Tenía razón. La gente del pueblo era generosa con la iglesia. Cada domingo las alcancías se llenaban, y en las fiestas especiales, como Navidad o la fiesta del Santo Patrón, las donaciones eran abundantes. Mi nombre es Alfonso Mendoza. Tengo 71 años, y durante 30 años guardé un secreto tan terrible que podría haber destruido la vida de muchas personas. Un secreto que el padre Miguel me confesó en sus últimos días, creyendo que se lo llevaba a la tumba. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en este pueblo sabía, es que yo había estado esperando el momento exacto para usar esa información. Y ese momento llegó cuando su propio sobrino, el que ahora se hace llamar el heredero espiritual del padre Miguel, me humilló delante de toda la congregación llamándome un viejo loco que inventa historias. Lo que él no imaginaba es que las historias que yo inventaba eran más reales de lo que jamás podría soportar conocer. Escuche esta historia hasta el final y dígame si usted habría hecho lo mismo que yo. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque esta historia podría pasar en cualquier lugar donde la hipocresía se esconde detrás de las vestiduras sagradas. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui el viejo que camina despacio por las calles del pueblo, saludando a todo el mundo con esa sonrisa que algunos confunden con simplicidad. Llegué a este pueblo hace 50 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse. Yo venía de la ciudad grande buscando trabajo y una vida más tranquila. Elena estaba embarazada de nuestro primer hijo y queríamos criarlo lejos del ruido y la prisa de la ciudad grande. Conseguí trabajo en la carpintería del viejo Sebastián, que quedaba justo al lado de la iglesia de San Antonio. Desde el primer día, el padre Miguel y yo nos hicimos amigos. Era un hombre joven entonces, apenas unos años mayor que yo, con esa energía que tienen los curas nuevos cuando llegan llenos de ideales a sus primeras parroquias. Durante años trabajé en casi todo lo que necesitaba reparación o construcción en la iglesia. El padre Miguel se arremangaba la sotana y me ayudaba a cargar maderas pesadas. Cuando nació mi hijo Carlos, el padre Miguel fue el primero en venir a casa a conocerlo, trayendo una pequeña cruz de madera que había tallado él mismo. Y cuando años después perdí tanto a Carlos como a Elena, él fue quien me ayudó a levantarme del dolor. Con los años, el padre Miguel se convirtió en algo más que un amigo. Era como el hermano que nunca tuve. Pero había algo que yo noté con el tiempo. Tenía épocas en las que se veía preocupado, ansioso. Esos momentos coincidían siempre con las visitas del obispo o cuando tenía que entregar los informes financieros de la parroquia. Una tarde, mientras yo lijaba los marcos de las ventanas de la sacristía, lo vi sentado frente a los libros de contabilidad con la cabeza entre las manos. Se veía derrotado, como si estuviera cargando un peso demasiado grande para sus hombros. Cuando me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda, cerró los libros rápidamente y me sonrió con esa sonrisa que uno pone cuando no quiere que otros se preocupen. «Todo está bien, Alfonso», me dijo, pero su voz sonaba cansada. «Solo son números. Ya sabes cómo son estas cosas. Siempre hay más gastos de los que uno planea.
Asentí y seguí con mi trabajo, pero me quedé con la sensación de que había algo más, algo que él no me estaba diciendo. Los años pasaron y yo seguí trabajando en la iglesia, manteniendo mi amistad con el padre Miguel, viendo cómo el pueblo crecía y cambiaba. Llegaron familias nuevas, nacieron niños que después bautizó el padre Miguel. Se casaron jóvenes que habían hecho su primera comunión con él. La iglesia se volvió el centro de la vida del pueblo, no solo para las ceremonias religiosas, sino para las reuniones comunitarias, las fiestas patronales, los eventos sociales. El padre Miguel envejeció junto con todos nosotros. Su pelo negro se volvió canoso, después blanco. Su cara se llenó de arrugas, pero eran arrugas de sonrisa, de años pasados consolando a otros, bendiciendo matrimonios, cargando bebés en brazos para bautizarlos. Nunca perdió esa calidez humana que lo hacía diferente, esa capacidad de hacer que cualquier persona se sintiera escuchada y valorada. Pero también noté que esos momentos de preocupación se volvieron más frecuentes. A veces lo encontraba en la iglesia a altas horas de la noche, arrodillado frente al altar, no rezando el rosario o leyendo las escrituras, sino simplemente sentado en silencio, como si estuviera luchando con algo que no podía compartir con nadie. Cuando el padre Miguel cumplió 30 años de servicio en nuestro pueblo, organizamos una gran celebración. Todo el pueblo participó. Las señoras prepararon comida, los hombres decoramos la plaza, los niños del coro prepararon canciones especiales. Fue una fiesta hermosa, llena de cariño genuino hacia un hombre que había dedicado su vida a servir a otros. Durante la fiesta, mientras todos brindábamos y celebrábamos, yo observé al padre Miguel. Sonreía, agradecía las felicitaciones, abrazaba a la gente, pero en sus ojos había algo que yo conocía bien después de tantos años de amistad. Era tristeza. No tristeza por la celebración, sino una tristeza profunda, antigua, como si estuviera celebrando algo que al mismo tiempo lo hacía sufrir. Esa noche, después de que todos se fueron, ayudé al padre Miguel a limpiar y ordenar. Trabajamos en silencio, recogiendo platos, doblando manteles, guardando las decoraciones. Cuando terminamos, él me invitó a tomar un café en su pequeña sala detrás de la sacristía. «Alfonso», me dijo mientras servía el café en 2 tazas desparejas, «¿tú crees que Dios perdona todos los pecados?». Era una pregunta extraña viniendo de un sacerdote, pero yo la tomé como una reflexión teológica. «Bueno, padre», le respondí, «usted es el que sabe de esas cosas, pero siempre nos ha dicho que Dios es misericordioso». Él asintió despacio, como si estuviera evaluando mis palabras. «Sí, es misericordioso», murmuró. «Pero a veces uno se pregunta si algunos pecados son demasiado grandes, incluso para la misericordia divina». Se quedó callado un largo rato, mirando su taza de café como si las respuestas estuvieran en el fondo. No sabía qué decir. En todos nuestros años de amistad, nunca había visto al padre Miguel tan vulnerable. Decidí esperar, dejar que él hablara si quería hacerlo. Después de varios minutos, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Alfonso, tú has sido mi mejor amigo durante todos estos años, el único que ha estado conmigo en las buenas y en las malas sin pedir nada a cambio.
Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Si algún día te enteraras de algo terrible sobre mí, algo que cambiara completamente la imagen que tienes de quién soy, ¿seguirías siendo mi amigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Padre, usted es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. No puedo imaginar qué podría cambiar eso. Pero él movió la cabeza lentamente. Todos tenemos secretos, Alfonso. Algunos son pequeños, como preferir el café solo en lugar de con leche. Otros pueden destruir vidas enteras si salen a la luz. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana que daba al patio de la iglesia. A veces me pregunto si habría sido mejor seguir otro camino en la vida. Uno donde mis decisiones solo me afectaran a mí. Esa conversación me quedó grabada. Pero en los días siguientes, el padre Miguel volvió a ser el mismo de siempre. Amable, dedicado, disponible para todos los que lo necesitaran. Pensé que tal vez había sido solo una crisis de mediana edad tardía. Esas dudas que a veces asaltan a cualquier persona cuando mira hacia atrás en su vida y se pregunta si tomó las decisiones correctas. Pero lo que yo no sabía era que esa conversación había sido solo el comienzo. El padre Miguel estaba preparándome poco a poco para algo que vendría después. Algo que cambiaría para siempre no solo mi vida, sino la vida de muchas personas en nuestro pueblo. Los meses siguientes fueron relativamente normales. Yo seguí con mis trabajos de carpintería, algunos en la iglesia, otros en casas particulares. El padre Miguel continuó con sus tareas pastorales. Pero de vez en cuando, durante nuestras conversaciones casuales, él dejaba caer comentarios extraños, preguntas que parecían inocentes, pero que ahora, mirando hacia atrás, veo que tenían un propósito. Alfonso, ¿tú crees que es posible amar a Dios y al mismo tiempo hacer cosas que van contra sus mandamientos? Oh, ¿qué harías si descubrieras que alguien en quien confías ha estado mintiéndote durante años, pero por razones que no son maliciosas? Oh, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una persona hacia su comunidad cuando esa responsabilidad entra en conflicto con su supervivencia personal? Yo respondía como podía, pensando que eran reflexiones filosóficas o teológicas. Nunca imaginé que estaba siendo preparado para recibir una confesión que pesaría sobre mis hombros durante 3 décadas. El momento llegó una tarde de otoño. Yo estaba reparando una de las puertas laterales de la iglesia, cuando el padre Miguel se acercó con una cara que nunca le había visto antes. Parecía haber envejecido 10 años en una sola semana. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban ligeramente, y cuando habló, su voz sonaba como si hubiera estado llorando. «Alfonso, necesito hablar contigo. Es urgente». Sin esperar respuesta, me llevó a su oficina privada, cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Se sentó pesadamente en su silla y me hizo señas para que yo me sentara frente a él. «Lo que te voy a contar», comenzó, «no puede salir jamás de esta habitación. No mientras yo viva, al menos. Pero necesito contárselo a alguien porque creo que me voy a volver loco si sigo cargando con esto solo». Se pasó las manos por la cara y respiró profundamente. «Durante todos estos años que he estado aquí, he estado robando dinero de la iglesia». Las palabras salieron de su boca como si fueran piedras que llevara años tragándose. «No todo, no siempre.
Pero sí, he estado tomando dinero de las donaciones, de los aranceles, de los fondos para mantenimiento. Me quedé helado. No podía procesar lo que acababa de escuchar. El padre Miguel, el hombre más honesto que conocía, el que siempre decía que el dinero de la iglesia era sagrado porque venía del sacrificio de los fieles, me estaba confesando que había sido un ladrón durante años. Antes de que me juzgues, continuó rápidamente, déjame explicarte por qué. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña oficina. Cuando llegué aquí, estaba huyendo. No de la justicia civil, sino de una situación que había quedado sin resolver en mi parroquia anterior. Se detuvo frente a una fotografía donde aparecía con un grupo de niños de catequesis. En mi parroquia anterior había una mujer, Esperanza se llamaba. Viuda con 3 hijos pequeños. Su esposo había muerto en un accidente de trabajo y ella se quedó sin nada. Llegó a la iglesia pidiendo ayuda, no solo espiritual, sino económica. Necesitaba dinero para los medicamentos de su hijo menor, que tenía asma grave. Yo usé el dinero de la iglesia para ayudarla. Al principio fueron cantidades pequeñas que pensé poder reponer rápidamente. Pero la situación de Esperanza empeoraba. El niño se puso más grave. Necesitaba tratamientos caros. Ella no tenía familia que la ayudara. Y las instituciones de beneficencia tenían listas de espera de meses. El padre Miguel se sentó de nuevo, pero esta vez más cerca de mí. Alfonso, ese niño se estaba muriendo. Esperanza trabajaba lavando ropa ajena, limpiando casas, haciendo cualquier trabajo que le dieran, pero no era suficiente. Y yo tenía acceso a dinero que, técnicamente, estaba destinado a ayudar a los necesitados. ¿No era ella una necesitada? Al principio me dije que era solo un préstamo, que cuando las cosas mejoraran para Esperanza o cuando llegaran donaciones más grandes, yo repondría todo. Pero las cosas no mejoraron. El niño necesitaba más tratamientos. Después Esperanza se enfermó también, y yo seguía tomando dinero para ayudarla. Un día, el obispo anunció una auditoría sorpresa. Venían a revisar los libros de todas las parroquias de la diócesis. Yo sabía que cuando revisaran mis números, descubrirían el faltante. No había forma de esconderlo. El padre Miguel se tapó la cara con las manos. Esperanza había logrado estabilizar al niño, pero todavía necesitaba mi ayuda. Y yo estaba a punto de ser descubierto y expulsado del sacerdocio. Fue entonces cuando apareció la oportunidad de venir a este pueblo. El párroco anterior había muerto inesperadamente. Necesitaban a alguien urgentemente. Hablé con mis superiores, les dije que tenía vocación misionera, que quería servir en un lugar más humilde. Aceptaron trasladarme antes de que se hiciera la auditoría. Y aquí llegué, prometiéndome que sería diferente, que empezaría de nuevo, que sería el sacerdote honesto que siempre debía haber sido. Levantó la vista y me miró con ojos llenos de lágrimas. Pero entonces conocí otras historias, otras familias que necesitaban ayuda desesperadamente. Y empecé de nuevo. Durante todos estos años, Alfonso, he estado ayudando a familias que no tenían a dónde más acudir. El dinero que he tomado de la iglesia ha pagado medicinas para niños enfermos, alimentos para familias sin trabajo, entierros dignos para gente que murió en la pobreza. Pero también es cierto que he estado robando. He estado traicionando la confianza de toda la comunidad que dona esperando que su dinero se use honestamente.
El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Yo no sabía qué decir, qué pensar. Parte de mí estaba horrorizada por lo que acababa de escuchar. Pero otra parte entendía el dilema moral en el que se había encontrado el padre Miguel. ¿Qué haría cualquier persona en su lugar? ¿Dejar morir a un niño para mantener las reglas institucionales intactas? ¿Por qué me lo estás contando?, le pregunté finalmente. ¿Por qué arriesgarte a que yo pueda delatarte? Porque confío en ti, respondió inmediatamente. Y porque estoy enfermo, Alfonso. He ido al médico en la ciudad. Tengo cáncer de páncreas. Avanzado. Me quedan tal vez 6 meses de vida, 1 año si tengo suerte. Escuche lo que viene ahora. La noticia me golpeó como un martillo. ¿Estás seguro? ¿Has buscado una segunda opinión? Pero él negó con la cabeza. Ya fui con 2 especialistas diferentes. Los 2 dijeron lo mismo. Mi tiempo se acaba. Se inclinó hacia adelante y tomó mis manos entre las suyas. Necesito que alguien sepa la verdad. No para que me juzgue, sino para que entienda que, aunque mis métodos fueron incorrectos, mis intenciones fueron ayudar a gente que no tenía otra esperanza. Y necesito pedirte un favor. Cuando yo muera, van a venir a revisar los libros de la parroquia. Van a descubrir las irregularidades. Van a pensar que me robé el dinero para mi beneficio personal. Van a destruir mi memoria y, peor aún, van a dañar la reputación de esta iglesia y la fe de esta comunidad. Quiero que tengas esto. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso, amarillo por el tiempo. Aquí están los nombres y direcciones de todas las familias a las que ayudé con el dinero de la iglesia. Hay cartas de agradecimiento, recibos de medicinas que compré, facturas de funerales que pagué. Si algún día alguien cuestiona mis motivos, quiero que tengas pruebas de que el dinero no se fue a mis bolsillos. Pero lo que no sabían era que ese sobre cambiaría todo para siempre. Tomé el sobre con manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba, como si estuviera lleno no solo de papeles, sino de vidas enteras. ¿Y qué quieres que haga con esto? Por ahora, nada, solo guárdalo. Si después de mi muerte alguien trata de convertirme en un villán, usa esas pruebas para mostrar la verdad completa. No para justificarme, porque sé que lo que hice estuvo mal técnicamente, pero para que la gente entienda que a veces las reglas y la compasión entran en conflicto, y que yo elegí la compasión. Durante los siguientes meses, el padre Miguel continuó con su trabajo pastoral como si nada hubiera cambiado. Solo yo sabía sobre su enfermedad y su confesión. Lo veía luchar contra el dolor físico, ocultándolo detrás de sonrisas y bendiciones. Lo veía adelgazar, pero cuando alguien preguntaba, él decía que estaba haciendo dieta porque el médico le había recomendado cuidar su colesterol. Una tarde, mientras yo reparaba una ventana de la sacristía, llegó un joven a la iglesia. Alto, elegante, bien vestido, con esa actitud de quien se sabe importante. Se acercó al padre Miguel con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tío Miguel», dijo abrazándolo con afecto aparente, «vine tan pronto como me enteré de tu enfermedad». Era Roberto, el sobrino del padre Miguel, hijo de su hermana mayor. No lo había visto en todos los años que llevaba conociendo al padre Miguel. «Roberto», respondió el padre Miguel con sorpresa genuina, «no esperaba verte por aquí. ¿Cómo te enteraste?»
Roberto sonrió con esa sonrisa que uno usa cuando sabe algo que otros no saben. Las noticias vuelan, tío, especialmente cuando involucran a alguien tan importante para la comunidad. Había algo en su tono que no me gustó. No era cariño, era algo más calculador. Durante los días siguientes, Roberto se instaló en el pueblo como si fuera el heredero natural del padre Miguel. Comenzó a presentarse en las reuniones de la iglesia, a opinar sobre las decisiones pastorales, a hacer comentarios sobre cómo mejorar la administración de la parroquia. El padre Miguel, debilitado por la enfermedad, no tenía energía para confrontarlo. «Es mi familia», me dijo una tarde cuando le pregunté por qué permitía que Roberto se inmiscuyera tanto. Y tal vez es bueno que alguien vaya preparándose para después. Pero yo veía en sus ojos que Roberto no era la clase de persona en la que él habría depositado su confianza si hubiera tenido otras opciones. Roberto comenzó a hacer preguntas sobre las finanzas de la iglesia, sobre los métodos de contabilidad del padre Miguel, sobre las donaciones y gastos. Decía que solo quería entender mejor para poder ayudar eficientemente cuando llegara el momento. Pero yo notaba que sus preguntas eran demasiado específicas, demasiado dirigidas. Una mañana encontré a Roberto revisando los libros de contabilidad en la oficina del padre Miguel. Cuando me vio, cerró los libros rápidamente y me sonrió con esa sonrisa falsa que ya me estaba cansando. «Don Alfonso, ¿verdad?», me dijo como si acabara de recordar mi nombre. «Mi tío me ha contado mucho sobre usted. Dice que es muy útil aquí en la iglesia». La palabra «útil» sonó como si estuviera describiendo una herramienta vieja, pero todavía funcional. Estaba revisando estos números. Continuó señalando los libros. «Mi tío ha sido muy generoso con su tiempo y trabajo, pero no sé si ha sido igualmente cuidadoso con el dinero. Algunos de estos gastos me parecen irregulares». Sentí un frío en el estómago. Roberto había encontrado algo, o al menos sospechaba. «No sé de qué habla», le dije tratando de mantener la voz neutral. «El padre Miguel siempre ha sido muy cuidadoso con las finanzas de la iglesia». Roberto se rió, pero no era una risa alegre. «Por supuesto, don Alfonso. Estoy seguro de que usted no sabría nada sobre irregularidades. Después de todo, usted es solo, ¿cómo decirlo?, el hombre de mantenimiento». Esa frase se me clavó como una espina. Solo el hombre de mantenimiento. Como si mis 30 años de trabajo en la iglesia, mi amistad con el padre Miguel, mi lugar en la comunidad, no valieran nada comparado con su educación universitaria y sus trajes caros. El padre Miguel murió 3 meses después, en paz, rodeado de gente que lo quería genuinamente. Su funeral fue multitudinario. Vinieron personas de pueblos vecinos que habían conocido de su bondad y generosidad. Lloré como no había llorado desde la muerte de Elena, porque perdía no solo a un amigo, sino a alguien que había sido como un hermano para mí. Roberto organizó todo el funeral, presentándose como el doliente principal, el heredero espiritual del padre Miguel. Durante la misa, habló sobre la responsabilidad que ahora tenía de preservar el legado de su tío y asegurar que la iglesia continuara en las mejores manos posibles. Después del entierro, mientras la gente se dispersaba lentamente,
Roberto me llamó aparte. «Don Alfonso, necesitamos hablar sobre el futuro». Su tono había cambiado. Ya no había ni siquiera la pretensión de cortesía. «El nuevo párroco llegará en un mes», me dijo, «y creo que será mejor hacer una transición limpia, sin elementos del pasado que puedan complicar las cosas». Me miró directamente a los ojos. «Creo que es hora de que usted se retire. Ha trabajado muchos años, se merece un descanso». «La iglesia ha sido mi vida durante 30 años», le respondí. «No tengo intención de retirarme». Roberto sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. «No creo que haya entendido, don Alfonso. No es una sugerencia. He estado revisando las finanzas de mi tío y he encontrado irregularidades, dinero que falta, gastos que no están justificados adecuadamente. Y usted era la única persona con acceso constante a la oficina, además de mi tío». Sentí como si el mundo se moviera bajo mis pies. Roberto me estaba acusando indirectamente de robo. «Yo nunca…» comencé, pero él levantó la mano para interrumpirme. «No digo que haya sido usted, don Alfonso. Sería terrible pensar que mi tío confiaba en alguien que lo estaba robando. Pero las autoridades diocesanas van a investigar y cuando lo hagan van a hacer preguntas incómodas. Preguntas sobre quién tenía acceso, quién conocía los procedimientos, quién podría haber manipulado los registros. Mi consejo», continuó con esa sonrisa cruel, «es que se retire tranquilamente, que desaparezca antes de que empiecen las investigaciones. Porque si está aquí cuando lleguen los auditores, va a ser muy difícil explicar por qué un simple carpintero sabía tanto sobre las finanzas de la iglesia». Esa noche llegué a mi casa temblando de rabia e impotencia. Roberto me había puesto en una posición imposible. Si me quedaba, podría ser investigado como sospechoso del dinero faltante. Si me iba, parecería culpable. Y lo peor de todo era que no podía defender al padre Miguel sin revelar su confesión. Durante días di vueltas al problema sin encontrar solución. Después llegó el nuevo párroco, un hombre joven y serio que parecía haber sido briefeado por Roberto sobre las irregularidades financieras de su predecesor. Me trató con cortesía, pero con la distancia que uno mantiene con alguien de quien sospecha. Roberto, mientras tanto, se había consolidado como la voz autorizada sobre la verdad del padre Miguel. En reuniones de la comunidad hablaba con tristeza sobre cómo su querido tío había sido tal vez demasiado confiado con ciertas personas. Nunca me acusó directamente, pero sembraba dudas, creaba sospechas. «Es una pena», le decía a quien quisiera escuchar, «cómo algunas personas se aprovechan de la bondad de los sacerdotes. Mi tío era tan generoso, tan confiado. Nunca sospechó que alguien cercano a él pudiera estar. Bueno, ustedes entienden». En los días siguientes a esa humillación pública, no me quedé simplemente esperando la próxima reunión comunitaria. Fui a la notaría del pueblo y saqué copias certificadas de todos los documentos del sobre. Después visité al obispo en privado y le expliqué toda la situación, solicitando una auditoría abierta de las finanzas de la parroquia durante los 30 años del padre Miguel. También contacté discretamente a 3 familias que habían sido ayudadas por el padre Miguel, pidiéndoles que asistieran a la próxima reunión comunitaria. Un domingo, después de misa, Roberto organizó una reunión comunitaria para discutir mejoras en la transparencia financiera de la iglesia. Yo fui porque era una reunión abierta.
pero desde el momento en que entré me di cuenta de que era una trampa. Lo que pasó después nunca lo va a creer. Roberto habló sobre la necesidad de aprender de los errores del pasado y asegurar que nunca más hubiera confusión sobre el destino del dinero de los fieles. Cuando terminó su presentación, abrió el espacio para preguntas. Una señora levantó la mano. «Roberto, ¿es cierto que faltaba dinero cuando murió el padre Miguel?» Roberto puso una cara de tristeza calculada. «Me duele admitirlo, pero sí, hay discrepancias significativas entre las donaciones registradas y el dinero que realmente estaba disponible». Hubo murmullos de sorpresa e indignación en la audiencia. Otro hombre preguntó, «¿Y se sabe quién pudo haber tomado ese dinero?» Roberto miró directamente hacia donde yo estaba sentado. «No quiero acusar a nadie sin pruebas», dijo, pero su mirada me señalaba claramente. «Pero es obvio que tuvo que ser alguien con acceso regular a la oficina, alguien que conociera los procedimientos, alguien en quien mi tío confiaba completamente». Varias personas siguieron su mirada hacia mí. Sentí cómo las sospechas se concentraban en mi dirección como rayos láser. María, una señora que conocía desde hacía 20 años, me miró con desconfianza. José, que había sido mi compadre, evitó mi mirada completamente. Entonces Roberto dijo las palabras que habían estado esperando salir de su boca durante semanas. «Por supuesto, hay personas aquí que podrían contarnos historias fantasiosas sobre cómo el dinero se usó para ayudar a los pobres o cosas así. Pero todos sabemos que esas son excusas que usan los ladrones para justificar sus robos. Mi tío era generoso, sí, pero no era tonto. Él llevaba registros de toda su caridad oficial». La palabra fantasiosas me golpeó como una bofetada. Roberto acababa de desacreditar, por adelantado, cualquier defensa que yo pudiera hacer del padre Miguel. Había preparado el terreno perfectamente. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El silencio en el salón era absoluto. Hasta se podía escuchar el zumbido del ventilador de techo. Todas las miradas estaban sobre mí. «Yo trabajé con el padre Miguel durante 30 años», dije con la voz más firme que pude reunir, mientras el eco de mis palabras rebotaba en las paredes del salón. Era un hombre bueno, honesto, que se preocupaba genuinamente por esta comunidad. Roberto sonrió con condescendencia. «Por supuesto, don Alfonso. Nadie duda de que usted aprecie a mi tío. Pero apreciar a alguien no significa inventar historias para limpiar su reputación cuando ya es demasiado tarde». «No estoy inventando nada», insistí. «El padre Miguel ayudó a muchas familias de este pueblo. Yo fui testigo de su generosidad». Pero Roberto negó con la cabeza, como si estuviera tratando con un niño obstinado. «Don Alfonso, usted es un buen hombre, estoy seguro, pero también es un hombre simple, sin educación formal. Mi tío era muy inteligente, pero también era humano. Es posible que le haya contado cuentos, que haya inventado explicaciones para cubrir otras actividades». «¿Cuentos?», pregunté indignado. Pero Roberto continuó como si yo no hubiera hablado. «La verdad, por dolorosa que sea, es que mi tío cometió errores financieros graves. Y es posible que algunas personas se hayan aprovechado de esos errores. Lo que necesitamos ahora no son historias fantasiosas de un viejo que quiere proteger la memoria de su amigo.
Lo que necesitamos es honestidad y un nuevo comienzo. Ahí fue cuando Roberto cruzó la línea final. Don Alfonso, me dijo con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. Entiendo que para usted debe ser difícil aceptar que su amigo no era perfecto. Pero, francamente, nadie aquí va a creer las historias que cuenta un viejo loco que inventa fantasías para sentirse importante. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Roberto acababa de llamarme viejo loco delante de toda la comunidad. Acababa de decir que yo inventaba fantasías para sentirme importante. Y lo peor de todo, vi en las caras de algunos asistentes que estaban empezando a creerle. «¿Historias fantasiosas?», repetí lentamente. «¿Viejo loco que inventa fantasías?». Roberto asintió con esa sonrisa arrogante que había estado perfeccionando durante semanas. «No lo tome personal, don Alfonso. Pero seamos realistas. Usted es un carpintero jubilado sin educación formal. Mi tío era un sacerdote con estudios universitarios. ¿Quién cree usted que es más confiable cuando se trata de manejar dinero y tomar decisiones importantes?». En ese momento, en esa habitación llena de gente que había conocido durante décadas, mientras escuchaba a ese hombre arrogante destruir la memoria del padre Miguel y mi propia reputación al mismo tiempo, tomé una decisión. Ya no iba a seguir callado. Ya era hora de que Roberto supiera exactamente con quién estaba jugando. «Tiene razón en una cosa, Roberto», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Soy un hombre simple, sin educación universitaria, pero hay algo que usted no sabe sobre los hombres simples como yo». Hice una pausa, saboreando el momento. Somos muy buenos guardando secretos, especialmente secretos que nos confían en el lecho de muerte. La sonrisa se desvaneció lentamente de la cara de Roberto. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que su tío, durante sus últimos meses de vida, me contó exactamente qué pasó con el dinero faltante. Me contó nombres, fechas, cantidades exactas. Y me dio pruebas. Saqué de mi bolsillo el sobre amarillo que había guardado durante 2 años desde la muerte del padre Miguel. Pruebas que demuestran que cada peso que faltaba fue usado exactamente para lo que yo he estado diciendo. El color desapareció completamente de la cara de Roberto. Eso es imposible. Mi tío nunca... Su tío me confesó todo porque sabía que iba a morir y no quería que su memoria fuera destruida por gente que no entendía sus motivaciones. Abrí el sobre y saqué algunos de los documentos. ¿Quiere que lea algunas de las cartas de agradecimiento de las familias que ayudó? ¿O prefiere que muestre los recibos médicos que pagó para salvar la vida de niños enfermos? Roberto se puso de pie bruscamente. «Eso... usted está mintiendo. Está inventando todo eso». «¿Mintiendo?», repetí alzando la voz para que toda la sala pudiera escuchar. «Roberto, su tío me confesó que durante 30 años usó dinero de la iglesia para pagar medicinas, entierros, alimentos para familias que no tenían nada. Me confesó que técnicamente era robo, pero que no podía dejar morir a la gente mientras él tenía acceso a dinero que podía salvarlos. ¿Y sabe qué más me confesó?», continué mientras Roberto palidecía cada vez más. «Me confesó que usted nunca se preocupó por él cuando estaba vivo, que nunca lo visitó cuando estaba enfermo, que solo apareció cuando se enteró de que se estaba muriendo y pensó que podría heredar algo». Saqué una carta específica del sobre. «De hecho,
Tengo aquí una carta que su tío escribió sobre usted. Quiere que la lea en voz alta. ¿Y usted qué haría en mi lugar? No, murmuró Roberto, pero yo ya había comenzado a leer. Alfonso, mi sobrino Roberto es un hombre inteligente pero frío. Nunca mostró interés real en el trabajo pastoral o en ayudar a los demás. Me preocupa que cuando yo muera, él trate de tomar control de la iglesia, no por vocación de servicio, sino por ambición personal. Si eso llegara a pasar, y si él trata de destruir mi memoria para cubrir su propia falta de preparación espiritual, quiero que uses estas pruebas para mostrar la verdad. El silencio en el salón era absoluto. Roberto se había sentado pesadamente, como si las piernas no lo sostuvieran. Eso no puede ser real, murmuró. Oh, pero hay más, continué. Su tío también escribió sobre cómo usted le preguntaba constantemente sobre el dinero de la iglesia, sobre las donaciones, sobre si había ahorros o inversiones, cómo usted le sugería que modernizara los métodos de administración para maximizar los ingresos. Saqué otro documento. Y aquí tengo el testimonio escrito de su tío sobre cómo usted le propuso crear una fundación familiar que pudiera administrar más eficientemente los bienes de la iglesia. Una fundación donde usted sería, casualmente, el administrador principal. Roberto se puso de pie tambaleándose. Usted no puede probar nada de eso. ¿No puedo?, le pregunté con una sonrisa. Roberto, su tío murió hace 2 años. Durante esos 2 años, usted ha estado diciéndole a todo el mundo que yo soy un viejo loco que inventa historias. Ha estado sembrando dudas sobre mi honestidad, sugiriendo que yo robé dinero de la iglesia. Pero hay algo que usted no sabía cuando empezó ese juego. Me acerqué a él lentamente. Su tío no solo me confesó la verdad sobre el dinero, también me habló sobre usted. Me contó sobre sus deudas de juego en la ciudad grande. Me contó sobre cómo usted perdió el trabajo en un banco por irregularidades financieras. Me contó sobre por qué realmente vino aquí cuando se enteró de que él estaba muriendo. Roberto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Eso es mentira. ¿Es mentira?, pregunté alzando otro documento. Porque tengo aquí copias de sus expedientes laborales que su tío consiguió cuando se preocupó por sus verdaderas intenciones. ¿Y usted qué haría en mi lugar? Expedientes que muestran que usted fue despedido de un banco por apropiación indebida de fondos de clientes. Y tengo aquí, continué sacando más papeles, reportes de investigadores privados que su tío contrató para averiguar por qué usted había desarrollado tanto interés repentino en las finanzas de la iglesia. Reportes que detallan sus deudas con casas de juego ilegales por una suma considerable en moneda local. Roberto se desplomó en su silla, completamente derrotado. Alrededor del salón, los murmullos comenzaron a crecer. La gente que había estado sospechando de mí ahora miraba a Roberto con horror y repugnancia. Así que cuando usted me llama viejo loco que inventa fantasías, continué con voz firme, lo que realmente está haciendo es proyectar sus propios problemas en mí. Usted es quien vino aquí con historias falsas sobre su preocupación por la iglesia. Usted es quien inventó la fantasía de ser el heredero espiritual de su tío. Y usted es quien ha estado robando, no dinero de la iglesia, sino la reputación de un hombre bueno que dio su vida sirviendo a otros.
Me dirigí a la audiencia, que me miraba con una mezcla de shock y comprensión creciente. El padre Miguel me pidió que guardara su secreto mientras fuera posible. Me pidió que solo revelara la verdad si alguien trataba de convertirlo en un villano para beneficio personal. Bueno, ese momento ha llegado. Cada peso que faltaba de las cuentas de la iglesia fue usado para salvar vidas, para pagar medicinas que mantenían vivos a niños asmáticos, para comprar comida para familias que no habían comido en días, para pagar entierros dignos para gente que murió en la pobreza. Su tío cargó con esa culpa durante 30 años porque prefirió salvar vidas antes que mantener reglas burocráticas intactas. Y este hombre, señalé a Roberto, que nunca movió un dedo para ayudar a nadie, que vino aquí solo cuando pensó que podría heredar algo, ha estado tratando de destruir esa memoria para cubrir sus propias intenciones criminales. Levanté el sobre y miré directamente a Roberto. Ahora, Roberto, le voy a dar 2 opciones. Tiene 30 días para decidir. Opción 1. Hace una retractación pública de todas sus acusaciones contra mí y contra la memoria de su tío. Acepta un apartamiento permanente de cualquier función administrativa en esta o cualquier otra parroquia y contribuye con una suma compensatoria al Fondo Padre Miguel que vamos a crear para continuar la obra de caridad que él comenzó. Opción 2. Presento copias de todos estos documentos ante el obispo y las autoridades civiles. Iniciamos una denuncia formal por fraude, difamación y apropiación indebida, basándome en sus antecedentes que están todos documentados aquí. El auditorio quedó en completo silencio. Roberto me miraba con una mezcla de terror y odio. Además, continué dirigiéndome a toda la audiencia. Propongo que creemos inmediatamente el Fondo Padre Miguel, con un consejo administrativo compuesto por 3 miembros respetados de esta comunidad y con auditorías públicas anuales. Este fondo continuará la obra de caridad que el Padre Miguel realizó en secreto durante 30 años. Al principio hubo murmullos confusos en el auditorio. Algunas personas hacían preguntas en voz baja. Otras miraban los documentos que yo había mostrado. Pero gradualmente, la confusión se convirtió en comprensión y la comprensión en indignación hacia Roberto. Roberto se levantó tambaleándose y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con una mirada llena de odio. «Esto no ha terminado, viejo», murmuró. Pero yo sonreí tranquilamente. «Oh, sí ha terminado, Roberto. Ha terminado completamente». Después de que Roberto saliera del salón, el ambiente cambió completamente. Al principio, hubo un silencio pesado. Las personas intercambiaban miradas inciertas, procesando todo lo que habían escuchado. Algunos se acercaron cautelosamente a ver los documentos que yo había puesto sobre la mesa. Fue María quien rompió el silencio. Se levantó lentamente de su silla, se acercó a mí con pasos vacilantes y, después de revisar una de las cartas de agradecimiento, me miró con lágrimas en los ojos. «Don Alfonso», me dijo con voz temblorosa, «le debo una disculpa. Nunca debí haber dudado de usted o del Padre Miguel». Una por una, las personas que habían estado sospechando de mí se acercaron a disculparse. José me abrazó como en los viejos tiempos. «Perdóname, compadre», me dijo. «Ese Roberto era muy convincente». «No se preocupen», les respondí.
Roberto es inteligente y sabía exactamente cómo manipular las dudas y los miedos, pero la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto abandonó el pueblo esa misma noche, pero no antes de que alguien llamara a las autoridades sobre sus deudas de juego y sus antecedentes criminales. Resultó que había órdenes de arresto pendientes en la capital. El nuevo párroco, después de revisar todos los documentos que yo presenté, escribió un informe completo para el obispo explicando la verdadera situación. Lejos de ser censurado, el padre Miguel fue reconocido póstumamente por su dedicación excepcional a los más necesitados. El obispo emitió un reconocimiento diocesano especial, destacando su ejemplo de caridad cristiana llevada al extremo. Pero lo más importante para mí fue recuperar mi lugar en la comunidad. No solo eso, sino que la gente comenzó a verme de manera diferente. Ya no era solo el carpintero de la iglesia. Era el hombre que había guardado un secreto terrible durante años para proteger la memoria de un amigo. Era el hombre que había tenido la sabiduría y la paciencia de esperar el momento exacto para revelar la verdad. Algunos jóvenes del pueblo comenzaron a venir a hablar conmigo, pidiendo consejos, queriendo escuchar historias sobre el padre Miguel. Me di cuenta de que había adquirido un tipo de autoridad moral que nunca había buscado, pero que había ganado a través del sufrimiento y la lealtad. Un año después del incidente con Roberto, el obispo vino personalmente al pueblo para una ceremonia especial. Se instaló una placa en la iglesia honrando la memoria del padre Miguel con las palabras: un pastor que dio todo por su rebaño, incluso su propia reputación. Durante la ceremonia, el obispo me pidió que hablara sobre el padre Miguel. Subí al púlpito donde había visto a mi amigo dar tantos sermones y miré a la congregación llena de caras conocidas, caras que ahora me miraban con respeto y cariño. El padre Miguel me enseñó algo muy importante. Comencé. Me enseñó que a veces hacer lo correcto significa romper las reglas, que a veces la compasión es más importante que la obediencia ciega, y que a veces la verdadera santidad no se encuentra en la perfección, sino en la disposición a sacrificarse por otros, incluso cuando ese sacrificio incluye cargar con culpa y vergüenza. También me enseñó que los secretos tienen su tiempo, que no todos los secretos son para ser guardados para siempre, pero que algunos deben ser protegidos hasta que llegue el momento exacto de revelarlos, y que ese momento llega cuando la verdad puede hacer más bien que daño. Durante 30 años guardé el secreto del padre Miguel. Durante 2 años soporté que dudaran de mí, que cuestionaran mi honestidad, que me llamaran viejo loco. Esperé porque sabía que la verdad es más poderosa cuando se revela en el momento perfecto que cuando se grita desesperadamente. Después de la ceremonia, mientras ayudaba a limpiar y ordenar la iglesia como había hecho durante décadas, una joven madre se acercó a mí. «Don Alfonso», me dijo, «quería darle las gracias». «¿Por qué, hija?», le pregunté sorprendido. Mi abuela era una de las personas que el padre Miguel ayudó. Cuando yo era niña, mi abuela me contaba sobre el sacerdote bueno que pagó las medicinas que la salvaron cuando estaba enferma. Pero nunca entendí realmente la historia hasta ahora. Hasta que usted explicó lo que realmente pasó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi abuela murió bendiciendo la memoria del padre Miguel. Decía que él era un santo,
pero nunca pudimos entender por qué algunas personas hablaban mal de él después de su muerte. Ahora entiendo que usted protegió su memoria hasta que pudo limpiarla completamente. Esas palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Me di cuenta de que mi decisión de guardar el secreto del padre Miguel no solo había protegido su memoria, sino que había protegido la fe de personas como la abuela de esa joven. Y mi paciencia para esperar el momento correcto había asegurado que cuando finalmente se conociera la verdad, fuera imposible de refutar o distorsionar. En los meses siguientes, llegaron a la iglesia cartas de familias de otros pueblos, familias que habían sido ayudadas por el padre Miguel y que se habían enterado de la ceremonia en su honor. Cada carta contaba una historia similar. Una crisis desesperada, la aparición inesperada de ayuda, vidas salvadas por la generosidad de un sacerdote que nunca pedía reconocimiento. Una de esas cartas me impactó especialmente. Era de una mujer llamada Esperanza, la misma mujer cuya historia había iniciado todo el problema del padre Miguel en su parroquia anterior. Había escrito para agradecer no solo al padre Miguel, sino a mí por haber defendido su memoria. Don Alfonso, decía la carta, mi hijo mayor, el que el padre Miguel ayudó a salvar cuando era pequeño, ahora es médico. Se especializa en medicina pediátrica y dedica la mitad de su tiempo a atender niños pobres sin cobrar. Dice que lo hace en honor del sacerdote que lo salvó cuando nadie más podía hacerlo. El padre Miguel no solo salvó una vida, inspiró una vocación de servicio que ahora salva muchas más vidas. Esa carta me hizo entender que el secreto que había guardado durante 30 años era mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de proteger la reputación de un amigo. Se trataba de proteger un legado de servicio que se extendía mucho más allá de nuestro pequeño pueblo. Ahora, 3 años después de la muerte del padre Miguel y 2 años después de haber revelado su secreto, mi vida ha encontrado una nueva paz. La gente del pueblo me trata con un respeto que va más allá de la cortesía. Los jóvenes vienen a pedirme consejos. Las madres me cuentan sus problemas sabiendo que sé guardar secretos cuando es necesario. He seguido trabajando en la iglesia, pero ahora mi trabajo incluye también compartir las historias del padre Miguel con visitantes y peregrinos que vienen a conocer el lugar donde vivió el santo carpintero, como algunos han comenzado a llamarlo. Cada vez que cuento su historia, veo en los ojos de la gente esa chispa de comprensión que dice: «Ah, así es como se debe vivir». Roberto nunca regresó al pueblo. Me enteré por los periódicos de que fue arrestado en la capital por fraude y estafa. Al parecer, después de huir de aquí, trató de repetir el mismo esquema en otra iglesia, pero esta vez las autoridades ya estaban alertas. Está cumpliendo una sentencia de 5 años en prisión. A veces me preguntan si me arrepiento de haber guardado el secreto durante tanto tiempo, de haber soportado las sospechas y las dudas sin defenderme. Mi respuesta siempre es la misma. El timing de la verdad es tan importante como la verdad misma. Si hubiera revelado el secreto inmediatamente después de la muerte del padre Miguel, habría sonado a excusa desesperada. Habría sido el carpintero tratando de proteger a su amigo muerto. Pero esperé hasta que alguien trató de usar la situación para beneficio personal, hasta que las mentiras y la manipulación estuvieron completamente expuestas.
Cuando finalmente revelé la verdad, no era una defensa, era una revelación que ponía todo en perspectiva correcta. Hay algo más que he aprendido de esta experiencia. Los secretos son como semillas. Algunos deben ser plantados inmediatamente para que crezcan rápido. Otros deben ser guardados cuidadosamente hasta que las condiciones sean exactas para su germinación. El secreto del padre Miguel era de este segundo tipo. Necesitaba tiempo, paciencia y el momento perfecto para florecer en justicia completa. También he aprendido que la verdadera venganza no es hacerle daño a quien te ha lastimado. La verdadera venganza es vivir de tal manera que cuando llegue el momento de la verdad, tu integridad sea incuestionable. Roberto se destruyó a sí mismo con sus mentiras y ambiciones. Yo simplemente le di la cuerda suficiente para que se colgara solo. Pero más importante que cualquier satisfacción personal es el hecho de que la memoria del padre Miguel ahora está limpia. Los niños del pueblo aprenden sobre él como un ejemplo de caridad verdadera. Las familias que fueron ayudadas por él pueden hablar abiertamente de su gratitud sin sentir vergüenza. Y su verdadero legado, el de un hombre que eligió la compasión sobre las reglas, el amor sobre la ortodoxia, está preservado para las generaciones futuras. El año pasado, en el aniversario de la muerte del padre Miguel, organizamos una colecta especial para crear un fondo permanente de ayuda a familias necesitadas. En 3 meses recaudamos más dinero del que el padre Miguel había tomado durante 30 años. La gente entendió que lo que él había hecho no había sido robo, sino una anticipación de lo que la comunidad habría querido hacer si hubiera conocido las circunstancias. Ese fondo ahora ayuda a 3 familias permanentemente y a docenas más en casos de emergencia. Y todo se hace abiertamente, con transparencia completa, pero siguiendo el mismo principio que guió al padre Miguel. Cuando alguien necesita ayuda desesperadamente, las reglas burocráticas no pueden ser más importantes que la vida humana. Una tarde, mientras organizaba los documentos del fondo de ayuda, encontré una carta que el padre Miguel había escrito, pero nunca había enviado. Estaba dirigida a mí, fechada 1 semana antes de su muerte. Al leerla, entendí que él había previsto exactamente lo que pasaría. «Mi querido Alfonso», decía la carta, «cuando leas esto, ya habré muerto y las consecuencias de mis acciones estarán desarrollándose. Sé que habrá gente que tratará de convertirme en un villano para beneficio propio. Sé que tú sufrirás sospechas y dudas, pero también sé que tienes la sabiduría para esperar el momento correcto. No reveles mi secreto para defenderme a mí. Revélalo solo cuando hacerlo pueda proteger a otros de ser lastimados por mentiras y manipulación. Cuando llegue ese momento sabrás que es hora de que la verdad salga a la luz. Recuerda que los mejores secretos no son los que se guardan para siempre, sino los que se revelan en el momento perfecto para hacer el mayor bien posible. Aquí entendí algo que me cambiaría todo. Al leer esas palabras, entendí que toda mi experiencia había sido una lección cuidadosamente planeada por un hombre más sabio de lo que había imaginado. El padre Miguel no solo me había confiado su secreto, me había enseñado cómo usar ese secreto para proteger lo que realmente importaba. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darle las gracias al canal Historias de Abuelos por darme la oportunidad de contar mi historia y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video
porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuántos secretos guardamos, sino cuándo y cómo elegimos revelarlos. A veces la verdad más poderosa es la que se revela en el momento exacto, cuando puede hacer más bien que daño. Y a veces, la paciencia para esperar ese momento es la virtud más importante que podemos cultivar. ¿Y usted qué habría hecho? ¿Habría guardado el secreto como lo hice yo o habría hablado inmediatamente? ¿Habría tenido la paciencia para esperar 30 años el momento perfecto o habría buscado justicia inmediata? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted, porque al final todos tenemos secretos que cargar y decisiones que tomar sobre cuándo es el momento correcto para que la verdad salga a la luz.